Capítulo 68, Final explosivo. Cuando Lucario levantó los brazos y las imágenes de la espada aparecieron sobre su cabeza, lo que indica su estadística de ataque elevada, Oricorio se tiró al suelo y lo copió, elevando su propia estadística de ataque. La habilidad de Oricorio es bailarín, Paul. Ella puede copiar cualquier movimiento de baile, idiota. Don se lamenta a sí misma, frotándose los ojos brevemente con los dedos. Esto no es propio de ti, Paul. Esta batalla es para salvar a Don, así que sal de ella. Usa Shadow Ball, Lucario. Gruñí con enojo. Un pequeño Shadow Ball se formó frente a Lucario y lo disparó. Observé con satisfacción cómo navegaba a través del fuerte viento causado por el Slash de Oricorio y se estrellaba contra su vientre. Oricorio dejó de aletear brevemente y cayó unos pies al suelo, pero pronto se enderezó y voló de regreso al cielo. Sigue usando Shadow Ball, ordené. Frunciendo el ceño, vi que las piernas de Lucario temblaban ligeramente y me pregunté por qué estaba tan fatigado. Entonces apreté los dientes. Cuando estaba repartiendo superpociones y bayas naranjas, se me acabaron y Lucario insistió en que le diera las suyas a los otros Pokémon. No está completamente recuperado de su batalla con los Ultravis. Sacudiendo la cabeza, traté de no ofender en voz alta para que Lucario no me escuchara. Creía en él y sabía que lucharía tanto como pudiera. Cuando lanzó varios Shadow Balls, comenzaron a crecer un poco más y me di cuenta de que los efectos de Ninetales Auroril finalmente debían haber desaparecido. Esquiva y usa Mirror Move. Oricorio se balanceó y giró, evitando a casi todos los Shadow Balls cuando pasaron a toda velocidad junto a ella. Después de esquivar el quinto en una fila, dejó de aletear y extendió sus alas para que un gran Shadow Ball pudiera aparecer frente a ella y lo lanzó hacia Lucario. Saltó, fallando por poco el ataque, pero ambos habíamos perdido el rastro de Oricorio y gruñí cuando de repente voló hacia la cara de Lucario. Cautivar y luego Slash, entonó Don. Lucario gruñó cuando grandes corazones estallaron frente a sus ojos, cegándolo temporalmente, y luego el Slash de Oricorio, que apuntaba abajo, barrió sus pies debajo de él. Aterrizó con fuerza sobre su espalda y gruñó de dolor. «Puedes hacer esto, Lucario». «Usa Ice Punch». Lucario se dio la vuelta y se levantó sobre sus piernas temblorosas. A pesar de que parecía exhausto, siguió corriendo obstinadamente. Oricorio volaba en el aire y cuando Lucario saltó, una vez más desató un ataque Slash. Lucario aulló de dolor, pero logró golpear con el puño el estómago de Oricorio. Ambos Pokémon cayeron del suelo y aterrizaron con fuertes golpes. Pasaron unos segundos y ninguno de los dos se levantó. La frustración conmigo mismo y la rabia con Faba, por obligarme a pelear contra Don de esta manera, hervían dentro de mí y mientras miraba a uno de mis Pokémon más fuertes desmayarse en el suelo, me preguntaba si realmente era lo suficientemente fuerte como para ganar esta batalla. Punto de vista de Paul. Don le devolvió su Oricorio en medio de la risa encantada de Faba. Estaba diciendo algo, pero el entumecimiento comenzaba a descender sobre mí cuando le devolví a Lucario. Miré a Don con su elaborado vestido y di un paso hacia ella. Don, por favor, mírame, me escuché decirme asqueó la vulnerabilidad que era tan obvia en mi voz. Sin embargo, Don no movió la cabeza de su posición hacia abajo y pensé en hace unos meses, cuando decidí que la dejaría volver a mi vida la próxima vez que la viera. Pensé en ese momento que si llegaba un momento en que Don decidiera dejarme, estaría bien, pero después de solo 4 días de tenerla como mi novia, tenerla frente a mí y no poder hablar con ella estaba matando a mí. Don soltó a Piplup sin hacer comentarios y yo miré al pequeño enano. Había atormentado a este Pokémon durante todos nuestros viajes juntos, pero verlo con los hombros caídos y una mirada sombría en su rostro en lugar de su pecho normalmente hinchado con orgullo y un brillo desafiante en sus ojos hizo que mi garganta se apretara con fuerza por la tristeza. Sin poder formar ninguna palabra, liberé a Torterra de su Pokébola. Cuando apareció Torterra, inmediatamente comenzó a correr hacia Don. Sus vides brotaron de debajo de su caparazón y se extendieron para envolverle en ellas. Un shock y una esperanza desesperada me invadieron, pero antes de que las enredaderas de Torterra pudieran encontrar a Don, Fermosa saltó frente a ella y soltó el voz más fuerte que jamás había visto. Las rodillas de Torterra se doblaron bajo la presión de las resplandecientes olas verdes y sacudió la cabeza gruñendo enojado. «Controla tu Pokémon Polo, cancelaré esta batalla», anunció Faba con enojo. «Y si eso sucede, sabes que Don se quedará conmigo para siempre, ¿verdad?».
Lo miré fijamente y asentí con rigidez. Torterra, grité. Se giró para poder mirarme y vi la confusión y la ira reflejadas en sus ojos negros. Sabía que una ira aún más feroz se reflejaba en mis propios ojos y traté de mantener mi voz tranquila. Fava hipnotizó a Don. Si no la derrotamos, Fava se la llevará, gruñí. No es que realmente confíe en que cumplirá su palabra si derroto a Don. Pero, ¿qué más puedo hacer? Pensé desesperadamente. Torterra entrecerró los ojos, pero retrocedió lentamente para estar una vez más en nuestro lado del campo de batalla y esperando mis instrucciones. Así está mejor. Ahora, continúa, dijo Fava con un brillo travieso en los ojos. El feromosa que protegía a Don saltó hacia atrás para pararse detrás de Fava y aflojé mis puños cerrados, sorprendida cuando vi varias marcas grandes y furiosas en las palmas de mis manos por mis uñas. Usa niebla, dijo Don. Fruncí el ceño confundido mientras la niebla familiar se extendía por el campo de batalla y miré a Don. Ella debería saber que no usé ningún movimiento que afectara las estadísticas con Torterra, entonces, ¿por qué desperdició un movimiento como ese? Tal vez ella realmente esté en algún lugar allí, pensé desesperadamente y luego respiré para tranquilizarme. Usa Yigadren, Torterra, ordené. Normalmente no usaría este movimiento, pero Torterra había sido fuertemente golpeado por el ataque de Fermosa, y si tenía alguna posibilidad de vencer a Don, necesitaba que Torterra tuviera energía. Torterra rugió y cuando Piplot corrió hacia un lado para tratar de evitar el movimiento, de repente grandes orbes verdes comenzaron a brotar de Piplot y corrieron hacia Torterra. Observé con satisfacción cómo las hojas del árbol de Torterra comenzaban a brillar y se volvían un poco más llenas por la energía añadida. Piplot cayó sobre una rodilla y se quejó en silencio. Ice Beam, Piplot, dijo Don en voz baja. Piplot se levantó y disparó un Ice Beam hacia Torterra. Usa Stone Edge para bloquear, dije rápidamente. Torterra golpeó un pie contra el suelo y dos grandes rocas brotaron del suelo, bloqueando perfectamente el Ice Beam. Normalmente usaría Frenzy Plant en esta situación, pero estaba derrotado por un Pokémon en esta batalla y no podía permitirme el tiempo de recarga, así que aceleré rápidamente todos los movimientos que Torterra conocía, hicieran especiales o físicos en mi mente. Ojo. Torterra, usa Seed Bomb. Pedí. Incluso antes de que cayeran las piedras, Torterra lanzó 3 grandes semillas de su árbol sobre las piedras que se hundían lentamente. Observé cómo Piplot saltaba por los aires por la fuerza de las explosiones antes de caer al suelo y quedarse allí. Parpadeé en estado de shock, sin creer que el obstinado Pokémon de Don, que seguiría luchando incluso si tuviera moretones en cada parte de su cuerpo, hubiera sido derrotado tan fácilmente. Don le devolvió a Piplot en silencio y miré para ver a Fava entrecerrando los ojos. La voz plana de Don flotó hacia mí y giré la cabeza para ver que ella había dado un comando una vez más antes de que su Pokémon se liberara por completo. Antes de que pudiera pedir un muro de Stone Edge, aunque Ninetales ya había enviado una poderosa tormenta de nieve a través del campo de batalla hacia Torterra. Rugió de dolor cuando el movimiento 4 veces efectivo se estrelló contra él. Usa Stone Edge, Torterra. Grité después de que la ventisca había pasado. Torterra volvió a ponerse de pie temblorosamente, pero antes de que reuniera la fuerza para completar el ataque, una reluciente pared de destellos rosados corrió por el campo de batalla y golpeó a Torterra con tanta fuerza que cayó de costado. Para mi sorpresa, sentí la humedad brotar de mis ojos cuando la cabeza de Torterra se inclinó hacia un lado y sus ojos se cerraron. Sí. Así es como luchas. Fava alardeaba como si fuera él quien acababa de derrotar a Torterra. Parpadeando la humedad ofensiva en mis ojos, regresé a Torterra y alcancé mi última Pokébola. Metang, listo para la batalla. Dije enojado. Metang apareció y traté de no apretar mis manos en puños mientras esperaba que Don cambiara su Pokémon. Para mi sorpresa, aunque no lo hizo. En lugar de eso, levantó un poco la barbilla y mis ojos se abrieron cuando sus ojos casi se encontraron con los míos, pero luego los apartó y los apoyó en sus Ninetales. Usa Blizzard, dijo en voz baja. Empújalo y usa Meteor Mash, ordené. Metang voló con confianza a través de la rugiente tormenta de nieve, pero sentí que mi mandíbula se aflojaba de horror cuando una capa de hielo comenzó a formarse alrededor de su brazo resplandeciente. Usa Maleficio, dijo Don con calma. Proteger. Grité desesperadamente cuando el brazo congelado de Metang se estrelló contra el suelo, agobiándolo.
Una barrera parpadeante comenzó a formarse, pero Ninetales ya había enviado sus fantasmales llamas moradas hacia Metan y se deslizaron a través de los agujeros de su protecto y explotaron contra su cuerpo, concentrándose en la parte que estaba congelada. Metan se tiró al suelo y la incredulidad y el horror me atravesaron. No, dije en voz baja, la ira inundándome. No, Metan. Y grité. Por el rabillo del ojo, vi a Fava avanzar con una sonrisa enloquecida en su rostro, pero antes de que pudiera decir algo, una luz azul estalló alrededor del cuerpo de Metan. Fava y yo dimos un paso atrás, aunque Don simplemente cerró los ojos, mientras el cuerpo de Metan dejaba el suelo lentamente y comenzaba a flotar varios pies en el aire. El alivio me atravesó cuando vi el cuerpo de Metan llenarse y dos brazos más brotar de sus costados. Cuando la luz azul se desvaneció, dejó escapar un rugido metálico y miré con asombro a mi Metagross ahora completamente evolucionado. El movimiento me llamó la atención y me giré para ver que Don ya estaba a la mitad del movimiento Z de hielo. Fruncí el ceño con confusión. ¿Por qué está desperdiciando un movimiento Z de hielo en Metagross? No es efectivo, incluso si es increíblemente poderoso. Usa protección, dije con firmeza y esta vez la barrera protectora explotó en su lugar y brilló con fuerza frente a Metagross mientras se agachaba para prepararse para realizar el movimiento Z. Mis ojos se abrieron cuando Don terminó su movimiento y me di cuenta de que su brazalete Z blanco y negro no brillaba. Cuando pidió un Sub-Zero Slammer, Ninetales una vez más lanzó una Blizzard, pero parecía ser más débil que antes, y la barrera de Metagross repelió el ataque fácilmente. Miré a Don y casi me atraganto cuando vi que sus ojos encapuchados me miraban directamente y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. El mundo que nos rodeaba pareció desvanecerse y, por un segundo, miré a los ojos a la mujer que amaba y me di cuenta de que estaba tratando de luchar. Aunque no yo. Ella estaba tratando de pelear con Fava. No puede ser, pensó con furia y luego el mundo volvió a enfocarse nítidamente y se giró hacia Fava. Sus ojos se posaron en el acechante Hypno que estaba detrás de él. Eso es suficiente, eso es suficiente. Grité con furia y vi los ojos de Fava agrandarse con una mirada de miedo sorprendido. Metagross, usa Shadow Clone ese Hypno. Grité ferozmente. Metagross no dudó. Voló hacia adelante tan rápido como una bala, sus cuatro piernas se extendieron más allá de él y sus garras rechonchas se alargaron en puntas fantasmales. Fava se apartó del camino de mis furiosos Pokémon mientras su Hypno parecía congelado por el miedo. Metagross golpeó con una garra a Hypno, arrojándolo al aire, y luego golpeó su cuerpo giratorio con uno de sus brazos desde la izquierda. Hypno se estrelló contra el suelo y, sin piedad, Metagross golpeó sus dos brazos restantes con Shadowclaws extendido en su espalda. Boswool y Feromosa, que se habían alejado de un salto con Fava, negaron con la cabeza y luego se quedaron muy quietos. Observé confundido cómo giraban y comenzaban a correr hacia el wormhole que todavía latía en el borde del área verde en la que estábamos. Sin dudarlo, saltaron a través del wormhole y desaparecieron de la vista. Me di la vuelta y habría corrido hacia Don, pero me detuve cuando vi que se dirigía decididamente hacia Fava, con los ojos todavía medio cerrados. Don, Don. Grité, corriendo hacia ella. Estaba a solo un pie de distancia cuando Don alcanzó a Fava y extendió su mano para ayudarlo a levantarse del suelo. ¿Estás bien, mi amor? Preguntó sordamente y sentí que mi garganta se apretaba con repugnancia y desesperación. ¿No funcionó? Todavía estoy hipnotizada. Me pregunté desesperadamente. Continué corriendo hacia adelante mientras Fava apretaba sus manos en las de él y miraba a su lisiado Hypno con Metagross montando guardia sobre él. Rápido, querida. Debemos. Fava aulló de dolor cuando Don repentina y salvajemente pateó su pierna hacia arriba y entró las piernas de Fava con tanta fuerza que hice una mueca de simpatía. Se derrumbó en el suelo, aullando y rodando de dolor. Don se arrodilló y agarró la chaqueta de su traje en sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos humeantes, mientras las lágrimas brotaban de los suyos. «Dame la pokebola de Hypno», exigió enojada. Corrí y pisoteé una mano en su hombro, inmovilizándolo en su lugar y mirándolo. Él, ¿no quiere escuchar? Fava se quejó con voz aguda y los ojos de Don se entrecerraron. «Solo dámelo», gruñó en voz baja. Fava buscó a tientas en su bolsillo y sacó una pokebola, dejándola rodar fuera de su bolsillo. Don lo agarró y lo amplió, apuntándolo al inconsciente Hypno y devolviéndolo a su bola. Mientras Don hacía eso, me arrodillé y tiré de Fava para que se sentara mientras seguía quejándose de dolor.
Vas a pagar por lo que has hecho. Ahora llama a los Ultravis, gruñí. Fava negó con la cabeza y trató de parecer superior, pero las lágrimas que corrían por su patético rostro no lo ayudaban. Yo gobernaré a Lola, escupió. La ira me cegó y retiré mi puño y lo golpeé tan fuerte como pude. Sonó un chasquido satisfactorio, indicando que probablemente le había roto la nariz al tipo, pero mi mano gritaba de dolor. Desafortunadamente, los ojos de Fava se pusieron en blanco y se desmayó, cayendo sobre la hierba sin hacer ruido. Disparar. Gruñí con ira, agitando mi mano para tratar de distraerme del dolor, y miré el patético cuerpo desplomado frente a mí. Paul. Don se estrelló contra mí, haciéndome perder el equilibrio y ambos caímos al suelo. Envolví mis brazos alrededor de ella con fiereza y sostuve su cuerpo tembloroso hacia mí mientras ella sollozaba en mi pecho. Las lágrimas también me escocieron en la parte posterior de los ojos y, aunque sabía que Lola todavía estaba bajo ataque, presioné mis ojos contra la cabeza de Don y la sostuve cerca de mí hasta que dejó de temblar. Lo siento. Lo siento mucho, repetí una y otra vez. Don finalmente se alejó unos centímetros de mí, apoyó la cabeza en mi brazo y apartó los brazos de mi cuello para descansarlos en mis mejillas. Gracias por venir detrás de mí, dijo, avanzando y presionando sus labios contra los míos. Aplasté su cuerpo contra el mío mientras le devolví el beso, pero ella se apartó y se sentó. Seguí su ejemplo, ayudándola a ponerse de pie con su vestido largo. La corona que Don había estado usando se había caído y ella la pateó salvajemente antes de entregarme la Pokébola en miniatura de Hypno. Vamos, sé cómo Fava está controlando a los Ultravis, dijo con firmeza. Después de depositar la Pokébola en el bolsillo de mis jeans, tomé su mano y la seguí. Corrimos por los pasillos de la Fundación Eder. Cualquier empleado que nos vio retrocedió rápidamente cuando Metagross dobló la esquina detrás de nosotros e hice una nota mental para felicitarlo y agradecerle más tarde por su evolución impecablemente sincronizada. Don de repente se detuvo con un chirrido, casi cayéndose cuando sus zapatos resbalaron en el piso de linóleo. Extendí la mano y la agarré por la cintura, deteniendo su caída. Ella me sonrió brevemente antes de quitarse los zapatos, enviándolos resbalando por el suelo, y luego se puso de pie. Observé, impresionado, mientras tecleaba un código de acceso en la puerta frente a la que se había detenido. La puerta se abrió y la seguía dentro, pero Metagross era demasiado grande para caber, así que hizo guardia fuera de la puerta. Me quedé boquiabierto cuando vi la gigantesca máquina frente a nosotros. Parecía una especie de supercomputadora y cuando miré a mi alrededor, me sorprendió que no hubiera nadie en la habitación para monitorear esa cosa monstruosa. También había pantallas a lo largo de la pared del extremo derecho que mostraban imágenes del estadio Pokémon y varios puntos alrededor de las diferentes islas donde los Ultravis continuaban luchando furiosamente contra los entrenadores y sus Pokémon. Dijo que estaba usando ondas hipnóticas para controlar a los Ultravis, pero no sé cómo funciona esto, dijo Don con un dejo de desesperación en su voz mientras miraba la enorme computadora. Frunciendo el ceño, escaneé la máquina y mis ojos se encontraron con un micrófono de aspecto extraño. Caminé hacia él y lo empujé, sorprendiéndome al ver que parecía estar soldado a la máquina. Mirando a mi alrededor, jugué vacilante con algunos de los diales y botones alrededor del micrófono. De repente, un chirrido metálico salió del micrófono y una luz roja se encendió junto a él. Don se acercó y colocó una mano sobre mi hombro, mirando hacia el micrófono con una mirada de confusión abrumadora. Siguiendo una corazonada, me incliné para estar más cerca del micrófono. «Deja de pelear», le dije con firmeza. Una pantalla a la izquierda del micrófono mostraba una línea recta que de repente se movía hacia arriba y hacia abajo mientras hablaba por el micrófono. Me enderecé y me giré para mirar las diferentes pantallas en la pared. La mano de Don se deslizó de mi hombro y agarró mi bíceps mientras observábamos que la lucha continuaba. Una vez que quedó claro que mi idea no había funcionado, me volví hacia la máquina y fruncí el ceño. Ninguno de los botones estaba etiquetado, pero en la parte superior de la pantalla, donde había visto la línea que se sacudía cuando hablaba, había dos botones grandes. Uno estaba deprimido y el otro no. Encogiéndome de hombros, presioné el otro botón y ahora apareció un pequeño círculo rojo en la esquina de la pantalla. La mano de Don apretó mi brazo y me incliné de nuevo y repetí la orden de dejar de pelear. Don y yo volvimos a mirar las pantallas, pero nada cambió, así que intenté presionar el otro botón. En cuestión de segundos, los Ultravis comenzaron a congelarse en medio de la pelea.
Don se derrumbó contra mí, suspirando pesadamente, pero sabía que aún no habíamos terminado. Me volví hacia la máquina, presioné lo que supuse que era el botón de grabación y luego, lenta y firmemente, hablé al micrófono. Regresen a los wormholes y regresen a sus propios mundos. Presioné el botón de transmisión y luego, después de unos segundos más, los Ultravis comenzaron a girar y dirigirse hacia los wormholes. Don Vittorio y yo suspiré aliviado mientras observábamos a los Ultravis regresar a los wormholes. Detenerlos, ordenó la voz chillona de Fava. Don y yo saltamos y el miedo y la repugnancia llenaron el rostro de Don. Apreté sus manos, que estaban agarrando mis bíceps con fuerza, y ella me miró. Metagross, no dejes que nadie te pase. Usa cualquier movimiento que necesites, grité por encima de mi hombro. Meta. Estuvo de acuerdo con su voz robótica mucho más profunda y sonreí cuando escuché una pequeña explosión seguida de los gritos de la gente asustada. ¿Qué vamos a hacer? Si él entra aquí, solo va a tener a los Ultravis de nuevo bajo su control, se quejó Don. Miré la pantalla y me alegré de ver que los Ultravis ya habían superado casi por completo los wormholes. Tenemos que destruir la máquina, tan pronto como los Ultravis hayan superado los wormholes, dije con firmeza. Alcanzando mi cinturón me detuve, dándome cuenta de que todos mis Pokémon se habían desmayado durante mi batalla contra Don. Inmediatamente entendió y liberó tanto a sus Ninetales como a Mirayeon. Parpadearon y luego corrieron hacia Don, olfateándola y lamiéndola con evidente preocupación. Se tomó solo un segundo para abrazarlos a ambos y explicarles lo que tenían que hacer. Ninetales y Mirayeon se enfrentaron a la enorme computadora y esperamos unos momentos tensos mientras observábamos al resto de los Ultravis filtrarse a través de los wormholes en los monitores. Explosiones y ataques rugieron en el pasillo detrás de nosotros. Cuando los últimos Ultravis saltaron a través del wormhole en la isla de Melemele, Don se giró y le tendió la mano. Ninetales, usa Sheer Cold. Ella ordenó. Mis ojos se abrieron en estado de shock cuando Ninetales abrió la boca y exhaló. Un viento tan gélido que me puso la piel de gallina en todo el cuerpo, inundó la máquina y la congeló al instante. Ese es un movimiento de Code de un solo golpe. Podría haber diezmado a mi equipo con ese movimiento, me di cuenta en estado de shock. Ahora Mirayeon, usa Sandribón, ordenó. Las cintas de las orejas y la cola de Mirayeon se alargaron y brillaron con un color púrpura polvoriento antes de desatar docenas de afiladas rayas de arena. El movimiento atravesó la maquinaria quebradiza y las partes destrozadas gracias a que estaba congelada. Una pequeña reacción explosiva surgió de la parte posterior de la computadora y mis ojos se abrieron como platos. Golpear la cubierta. Grité, envolviendo mis brazos alrededor del hombro y la cabeza de Don. La giré y la empujé hacia abajo, cubriendo su cuerpo con el mío. Una gran explosión estalló detrás de nosotros y me tapé la cabeza con la mano mientras me envolvían olas de calor y metralla. Hice una mueca cuando sentí unas cuantas piezas afiladas de metralla de metal perforarme la espalda y el brazo, pero no me permití pensar en ello. Sin confiar en que esa fue la única explosión, empujé a Don y ella comenzó a gatear fuera de la habitación mientras el humo se derramaba sobre nosotros. Mirayeon y Ninetales la siguieron mientras yo cerraba la marcha mientras todos salíamos de la habitación tosiendo como locos. ¿Qué has hecho? Al levantar la vista, vi que Fava se escondía detrás de docenas de sus seguidores. Varios Pokémon estaban esparcidos por el salón, luciendo como si hubieran sido derrotados por Metagross, quien respiraba temblorosamente por el agotamiento. Se acabó, tosió Don, poniéndose de pie y colocando una mano sobre la cabeza de Ninetales mientras se enderezaba y se erguía junto a ella. Los Ultravis han regresado a casa, anunció con firmeza. Fava gruñó, lo que en realidad era un poco aterrador con la sangre goteando por su rostro de su nariz torcida y sangrante. Vi a varios de los trabajadores de la fundación parados frente a Fava, sacudirse y mirar a su alrededor. Su coraje obviamente se había visto afectado por esa noticia. Fava entrecerró los ojos y gruñó como un animal enjaulado. Reveses. Nada más que un revés. Me convertiré en el gobernante de Alola. Este no es el final. Fava gritó enojado. De repente, el sonido de puertas que se abrían de golpe hizo que Don y yo saltáramos de la sorpresa, y los policías con uniformes negros recorrieron todos los pasillos, rodeando a Fava y sus seguidores. Gritos de al suelo. Y manos detrás de la cabeza. Fueron arrojados y para mi sorpresa, vi a Nanu caminando tranquilamente hacia la refriega. Esta historia continuará.